Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos a este video sobre un tema muy importante que es ventilación. Ya hemos venido trabajando en algunos temas de ventilación, pero no habíamos desarrollado ejercicios que nos contemplen lo que viene siendo ya lo que son cabinas de extracción. Entonces, en esta tarea número 6, la penúltima que vamos a estar realizando en estos módulos de higiene y seguridad industrial, Em, vamos entonces a hacer unos ejercicios de ventilación con diseños de campana, en el cual nos piden diseñar 3 ejercicios de campanas, haciendo los dibujos de la campana, el tramo recto, codos, el ciclón y todos los cálculos hasta encontrar la turbina y la presión estática. Bueno, nosotros aquí vamos a utilizar unos valores que están presentes. Creo que aquí tengo las tablas. O creo que no están, ya las buscamos. Cuando necesitemos hacer el cálculo, vamos a acudir a una tabla, que es la tabla de la resolución. Déjenme, la comparto antes de continuar, ya que creo que no está abierta aquí. Listo, aquí ya copié las tablas que me había faltado pegar, que son especialmente la tabla de valores requeridos en el rango de velocidad de diseño de transporte. Esto pues se determina mediante la naturaleza del contaminante y vamos a tomar una velocidad de captura, en este caso la menor, para hacer nuestro diseño. Bueno, esto vamos a ir mirándolo poco a poco, vamos desarrollando los ejercicios que tal vez son un poquito extensos, entonces los voy a desarrollar de una manera lenta para que podamos entender y comprender el tema, que no es muy difícil, pero sí hay que tener una secuencia. Entonces, el primer ejercicio que nos piden es, nos dan un contexto que es en un taller de carpintería se genera serrín durante el proceso de corte y lijado de madera. Para controlar la dispersión de las partículas en el ambiente de trabajo se instalará un sistema de extracción localizada compuesto por una cabina de captación. Entonces, aquí tenemos los datos que vamos a buscar. Normalmente lo hacemos en orden, identificar el tramo, el caudal principal, velocidad del diseño. Poco a poco vayamos desarrollando, vamos a ir llenando esta tabla. Entonces, aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Ese va a ser el primer diseño que tenemos, una campana, un ciclón, una turbina y un filtro de mangas con las siguientes dimensiones. La campana tiene 50 centímetros por 30 centímetros. Tenemos tramos rectos de 5 metros, 4 metros, 1 metro, 3 metros, 7 metros, 5 metros. Y si nos damos cuenta, tenemos un codo de 90 grados, otro codo de 90 grados, otro codo de 90 grados y un codo de 60 grados. Listo. Para resolver este tipo de ejercicios, entonces, el primer paso que vamos a tener en cuenta es calcular el área de la campana. Entonces, primero, copiamos, insertemos un texto. Vamos a calcular, hagámosle esto pequeño para que nos rinda el espacio, no estar cambiando mucho de diapositiva. Entonces, vamos a calcular el área de la campana. 20, yo creo que está bien. Entonces, el primer paso a seguir, ay, no, primer paso va a ser calcular el área de la campana. Si nos damos cuenta, en esa tabla estamos manejando el sistema en pies. Entonces, vamos a tener en cuenta eso para el desarrollo de los ejercicios. Entonces, el primer paso dijimos que era calcular el área de la campana. En este caso, la campana es de 50 centímetros por 30 centímetros. Entonces, para calcular el área, vamos entonces a hacer primero la conversión de 50 centímetros
a pies. Entonces tenemos que 50 centímetros, pasémoslo así, tenemos que 30,48 centímetros equivalen a un pie. Listo. Hacemos nuestra operación, aquí es por, y encontramos entonces el valor de estos centímetros en pies. Entonces, 30,50 dividido entre 30,48 nos da 1,64 pies. Listo. Para el caso de la otra campana, vamos a entonces a hacer el mismo proceso. Entonces tendríamos 30 centímetros, que es el otro lado, entre un pie que pesa, que mide 30,8 centímetros, nos da entonces un valor en pie de, va a ser igual a 0,98 pies. Listo. Ahora sí podemos calcular nuestra área, que va a ser igual a área, va a ser igual a 1,64 pies por 0,9 pies, que nos va a dar entonces un valor de 1,60 pies cuadrados. Listo. Entonces, este valor de 1,60 pies cuadrados lo vamos a ir pasando a nuestra tabla. Que entonces tenemos esta, que es el área. Listo. Ahora sí, el segundo paso es encontrar la velocidad del diseño, que sería la velocidad del diseño en la parte de acá. ¿Cómo encontramos la velocidad del diseño? Dependiendo la actividad que estamos desarrollando. Entonces dice, en un taller de carpintería se genera acerrín. Vamos a nuestra tabla de velocidades de diseño y buscamos acerrín o algún material que se parezca al acerrín. En este caso, lo encontramos aquí en polvo promedio industrial y nos dice que tiene una velocidad de 3.500 fpm. Sería entonces 3.500 pies por minuto. Lo colocamos acá en nuestra tabla. Entonces sería 3.500 pies por minuto. Listo. Entonces, paso 1, calcular el área. Paso 2, la velocidad del diseño, que para ese caso dijimos 3.500. 3.500 pies por minuto. Listo. Ahora sí, ¿qué sigue? Entonces, en nuestra tabla, encontrar el caudal. Entonces, paso 3, encontrar el caudal. Para el caudal tenemos una fórmula que es la siguiente. Entonces, caudal es igual a velocidad por área. Entonces, caudal dijimos que es velocidad por área. Entonces, ¿velocidad la tenemos? Sí, la que encontramos, la velocidad del diseño, que son 3.500. Y el área ya lo tenemos, que son 160
pies cuadrados. Simplemente entonces reemplazamos. Velocidad sería ca- caudal sería 100.500 pies por minuto por 160 pies cuadrados. Entonces, caudal igual a 3.500 por 100, 1.60 nos da un resultado de 5.600. A eso serían pies cúbicos por minuto. Listo. Ya tenemos entonces caudal 3.600 pies cúbicos por minuto. Lo pasamos a nuestra tabla. Serían 3.500 pies cúbicos por minuto. Listo. Ahora sí que nos pide el diámetro del ducto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tubería. Todo esto que vemos aquí es una tubería. Entonces vamos a encontrar nuestro diámetro del ducto. Entonces, paso 3, diámetro del ducto. Paso 4, perdón. Calcular el diámetro del ducto. Listo. Entonces, estoy grabando así. ¿Qué sigue? Es el paso 4. El paso cuarto entonces es definir el diámetro del ducto. Entonces, para definir el diámetro del ducto, tomamos en cuenta el lado más largo de nuestra campana, que en este caso es de 50 centímetros. 50 contra 30, pues le gana 50, entonces sería 50 centímetros. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí dividimos ese lado más largo entre un factor que es constante de 3.5. Entonces, 50 centímetros entre el factor constante de 3.5 centímetros nos da un valor de igual a, hacemos la operación, da 14.28 centímetros. Centímetros. Esto, como normalmente no encontramos en el mercado los diámetros, pues de esta manera en centímetros los pasamos a la medida que es más común, que son las pulgadas. Entonces, tenemos 14.28 centímetros por el factor de conversión, que es el siguiente, 14.28 centímetros, que es un resultado por 2.54 centímetros, que equivale a una pulgada. Equivale a una inch. Listo. Entonces hacemos nuestra operación y tenemos que esto es igual a 5.62. Como no encontramos un valor de 5.62 en el mercado como tal, aproximamos al valor que se le sigue, que sería entonces 6 pulgadas. Entonces tenemos nuestro diámetro igual a 6 pulgadas, lo ponemos en nuestra tablita. Entonces tenemos 6 pulgadas. Listo. Ya tenemos esta parte del ejercicio. Pasamos a la siguiente, que es para encontrar el área real del ducto, o pues el área real nos lo piden en pies cuadrados. Entonces, el área real la encontramos tomando en cuenta, duplicamos la página, y vamos en el paso 4, que sería 5, área real, va a estar dada por, ya teníamos las pulgadas de acá, teníamos 6 pulgadas,
las debemos entonces pasar a pies. Entonces, 12 pulgadas equivalen a un pie. En este caso, sería 6 dividido 12, nos daría 0,5 pies. Listo. ¿Cómo encontramos el área real? Nosotros sabemos que un ducto tiene la fórmula circular. Entonces, el área real para este caso viene dada por la fórmula del área de un círculo. Entonces, ¿cuál es el área de un círculo? Está dada por esta ecuación. Pi cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces, pasamos acá. El área real está dada por pi cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el diámetro que utilizamos en este caso? El diámetro que encontramos del ducto. Entonces sería pi cuartos por diámetro al cuadrado, que sería este, al cuadrado. Y entonces nos daría un valor, hacemos la operación, pi cuartos por diámetro al cuadrado, pi cuartos por 0,5 al cuadrado, nos da un valor de 0,19 pies cuadrados, que entonces sería esta nuestra área real, 0,19 pies cuadrados. Entonces, área real, 0,19 pies cuadrados. Seguimos entonces con la velocidad real. Como sabemos, caudal es velocidad por área. Entonces, ya conocemos el caudal y conocemos ahora nuestra área real, podemos encontrar nuestra velocidad real. Entonces, paso 6, velocidad real. Tenemos entonces nuestra ecuación acá. Velocidad es igual a caudal sobre área y simplemente la reemplazamos. Entonces, caudal, habíamos dicho 5.600 pies cúbicos por metro. Copiamos este valor sobre área real 0,19 pies cuadrados. Y entonces, esto nos da un valor de, hacemos la división, va a ser igual a 5.600 dividido 0,19, 29.473,6 pies por minuto. ¿Por qué? Porque pies cúbicos con pies cuadrados se van, nos queda un pie sobre minuto. Listo. Esta entonces es nuestra velocidad real. La ponemos en nuestra tablita. Colocamos el número y lo vamos a hojas. Listo. Velocidad real. Ahora sí vamos por tramo recto. ¿Cómo encontramos tramo recto? Entonces, tramo recto es la sumatoria de, valga la redundancia, todos los tramos que nosotros miramos rectos en el dibujo. Entonces sería 5 más 4 más 1 más 3 más 7 más 5. Entonces, tramo recto, entonces 5 6 7, encontrar los tramos rectos, que en este caso sería la sumatoria de los que les dije. 5 más 4 9 más 1 10 más 3 13 más 7 20 más 5 25. Entonces serían 25 metros.
Entonces tenemos 25 metros y recuerden que solo podemos manejar el sistema en pies, entonces hacemos nuestra conversión a pies. Entonces, 30, un metro, son 3,28 pies. Un metro, 3,28 pies. Nos da entonces un valor, hacemos la operación, 2,25 por 3,8 me da entonces 82 pies. Listo. Entonces, tramo recto, 82 pies, lo ponemos en la tablita. Y vamos ahora por los codos en grados. Entonces, ¿qué era lo que les decía yo? Codos son las esquinas. Entonces, en este caso tenemos un codo de 90, un codo de 90, un codo de 60 y un codo de 90. Entonces, tenemos tres codos de 90 grados y un codo de 60. Entonces, aquí colocamos tres de 90 grados y uno de 60 grados. Este sí me toca hacerlo más pequeñito. Listo. Y entonces R es el factor, es la relación que hay entre radio y diámetro. Entonces, ¿dónde encontramos eso? Lo encontramos en esta tabla. Entonces, para codos de 90 grados tenemos un R de el ducto, dijimos que era de, creo que quedaron para 6 pulgadas. Se me va a hacer. Ducto, ajá, un ducto de 6 pulgadas. Entonces, para un ducto de 6 pulgadas nos vamos al 2,5D, nos dice que es 6. Entonces, R va a ser igual a 6 en este caso. 6. Listo. R entonces, 6. Ahora sí, pasamos acá a longitud equivalente en pies. Entonces, vamos acá con el siguiente, encontramos rectos. Entonces, encontramos R, 8, encontrar R. En la tabla encontramos que entonces R en la tabla es igual a 6. Listo. Vamos en el paso 8. Vamos entonces ahora al paso 9. Si se dan cuenta, no es muy difícil, solo que es un poco extenso. Entonces, en el paso 9 nos piden la longitud equivalente. ¿Cómo encontramos la longitud equivalente? Entonces, para ello tenemos una fórmula. Entonces, la longitud equivalente va a estar dada por los codos que encontramos. Entonces, tenemos tres codos por R, que sería 6, va a ser igual, 6 pies son estos, 6 por 3 entonces serían 18 pies. Tenemos tres codos de 6 y recuerden que teníamos un codo de 60. Para el codo de 60 se maneja la relación que tenemos aquí. Para codos de 60 grados se multiplica 0,67 por la pérdida para 90. Entonces, la pérdida para 90 es el valor que encontramos de R. Entonces sería 0,67 por 6. Entonces tenemos 0,67 por la pérdida para 90, que son 6, 10. Me dan entonces un valor de 4,02 pies. Listo. Ahora sí, la longitud equivalente entonces va a ser la sumatoria de 4,02
longitud equivalente va a ser 4,02 más los otros que encontramos que eran 18 pies. Listo. Entonces, esto nos da un valor de 22,02. Entonces, longitud equivalente 22,02. Coloquémoslo en nuestra tablita. Ahora sí, longitud total. La longitud total entonces va a ser la sumatoria entre el tramo recto y la longitud equivalente. O sea, toda la cabina como tal. Entonces, longitud total. Entonces dijimos longitud total va a ser igual, por ejemplo, como LT va a ser igual, pero LT mayúscula va a ser igual al tramo recto más la longitud equivalente. Entonces, en tramo recto teníamos 82 pies más 22 pies punto cero dos. Entonces, hacemos la suma y nos da un valor de 104,02 pies. Listo. Ya entonces encontramos el tramo total. Vamos 6, paso 8, los codos, paso 9 en la relación. Ajá. Entonces vamos con nuestro paso 12, que sería encontrar, entonces la longitud total, coloquémoslo acá, dijimos que eran 104,02 pies. Ahora sí, ¿qué es este valor de aquí? Es la fricción del ducto. Entonces, para encontrar la fricción del ducto, tenemos una fórmula. Entonces, 11 es igual a la fricción del ducto. Entonces, para la fricción del ducto, tenemos la siguiente ecuación, que es esta de aquí. Entonces, la fricción del ducto va a ser igual a 2,74 por la velocidad sobre 1000 elevado a la 1,9 sobre el diámetro a la 1,22. Entonces, reemplacemos en esta ecuación porque tenemos todos los datos y entonces sería igual. La velocidad, entonces tenemos velocidad real de 29.473,6 metros cuadrados. Vamos a la letra más pequeña. Listo. Sobre 1000 dividido al diámetro, que es el diámetro, entonces son las 6 pulgadas que encontramos acá. Las 6 pulgadas del tubo como tal. Entonces, esto nos da un valor de, hacemos la operación en nuestra calculadora y me da entonces un valor de, yo ya lo tenía acá escrito, de 54,15 pulgadas de agua. Listo.
Entonces, estas son 54,15 pulgadas de agua en 100 pies. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta, 54,15 en 100 pies, que es el valor que nos piden aquí. Entonces, HF en 100 pies en pulgadas de agua son estas de aquí. No sé dónde lo coloco, a ver. Listo. 54,15 en pulgadas de agua. Bueno, aquí están las unidades. Ahora sí, nos pide HF por el tramo. Entonces, por todo el tramo serían no en 100 pies, sino en la longitud total, que son 104,02. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aplicar una regla de 3. Entonces, 144,02 a 100 pies. Pero como no tenemos 100 pies, sería el tramo total de 104,02 pies. ¿Cuántas pulgadas de agua? Entonces simplemente hacemos la regla de 3. 104,02 por 54,15 dividido a 100 me da entonces un valor de 198,6 pulgadas de agua. Entonces este sería nuestro HF. 198,6. Listo. Ahora nos piden el PV del ducto. Entonces, el PV del ducto está dado por la siguiente ecuación. Entonces, dupliquemos esto. Entonces, sería paso 11, paso 12, entonces 12, encontrar el PV del ducto. Entonces, para ello tenemos la ecuación. Borramos esto para poder borrar todo esto. Y vámonos para estos de aquí. Entonces, listo. Entonces, el PV del ducto es igual a la velocidad real sobre 4005 elevado al cuadrado. Entonces, hacemos, aquí tengo el espacio para no demorarnos mucho. Tenemos entonces velocidad real, que es igual a el valor que ya habíamos encontrado. Entonces, copiamos y pegamos el valor y procederíamos a hacer el cálculo. PV del ducto entonces va a ser igual a velocidad real 29.473 pies por minuto sobre 4005, hagamos la división, elevado al cuadrado. Ajá, esto me da un valor de 54,15 pulgadas de agua. Listo. Entonces, PV del ducto
54,15. Ya casi vamos acabando el ejercicio. Entonces, PB del ducto 54,15. Listo. Entonces, ya tenemos PB del ducto. Ahora sí nos piden un factor de entrada. Entonces, el factor de entrada siempre es estándar. Entonces, 13 factor de entrada. Siempre entonces va a ser igual a 0,4, que equivale al 40%. Entonces, factor de entrada 0,4. Nos piden la pérdida en la campaña. Entonces, la pérdida en la campana está dado por el PV del ducto por el factor de entrada. Entonces, la pérdida en la campana, pérdida en la campana va a ser igual, entonces, al PV, que sería igual, pongámoslo acá, al PV del ducto por el factor de entrada. Entonces, en este caso, serían 54,15, era 54,15 pulgadas de agua por el factor de entrada, que son 0,4. Entonces, esto me da un valor de P del doctor 21,66 pulgadas de agua. Y lo pasamos a nuestra tabla. Entonces, factor de pérdida en la campana, 21,66. Listo. Nos piden ahora el PV en pulgadas de agua. Entonces, ¿qué es el PV? Sería la presión estática en el PV del ducto. ¿Cómo sería entonces? Sería la pérdida más el PV. ¿Qué es la pérdida? 21,66 y el PV el 54,15%. Es como si eh, pues se tomara en cuenta entonces el PV del ducto más la pérdida, para que en el caso del ejercicio como tal no se tiene contemplada la pérdida, entonces como se tiene contemplada no existe la pérdida como tal en el ducto. Entonces 15 sería el PEG. El PEG PV H2O en pulgadas de agua. Entonces esto sería igual. Entonces tendríamos que esto va a ser igual al PV del ducto más la pérdida. Es como si le sumáramos el porcentaje de pérdida. Entonces, ¿cuánto nos da el PV del ducto? 54,15 más la pérdida 21,66. Esto nos da entonces un valor de, hacemos la suma y me da un valor de
75.81 pulgadas de agua. Entonces el PEC de PB es igual a 75.81. Lo colocamos en la tablita. Ahora sí vamos a encontrar la presión estática del tramo. Entonces la presión estática del tramo es igual al HF 298.26 más el PEC 275.81. Entonces, 16 va a ser igual a la presión estática del tramo. Entonces va a estar dada por el HF más el P del PB. Entonces va a ser igual al HF, que son 168, dijimos, 198, perdón, punto 26 pulgadas de agua más 75.81 pulgadas de agua del PEG. Y entonces esto es un valor de igual hacemos la operación, 198.26 más 75.81. Eso entonces me da un valor de 274.07 pulgadas de agua. Pulgadas de agua. Copiamos en nuestra tabla. Y entonces, hasta ahí llegaría este primer ejercicio. Hasta ahí es donde nos piden hacer el cálculo hasta la presión estática. Entonces, estos serían los procedimientos que vamos a hacer para los otros ejercicios, llegar hasta la presión estática. Vamos entonces para este segundo ejercicio de ventilación que dice, en una planta de confección textil se generan pelusas de algodón durante las operaciones de cardado, hilado y corte de tela, para evitar la acumulación de fibras en el ambiente de trabajo y reducir la exposición de los trabajadores. Se proyecta la instalación de un sistema de extracción localizada compuesto. Y aquí nos dan entonces las dimensiones para este ejercicio y vamos a resolverlo igual que como lo resolvimos el anterior. Haremos entonces la tabla para acá y lo vamos a llenar en la siguiente franja. Entonces, copiamos las fórmulas para no demorarnos mucho. Entonces, para este segundo ejercicio tendríamos que el primer paso es calcular el área de la campana. En este caso la campana es de 90 por 50 centímetros. Entonces aquí serían 90 centímetros y 50 centímetros. Entonces, 90 dividido a 38.48 nos da 2.95 pies. Y 50 dividido entre 30.48, la que teníamos anteriormente, nos da 1.64 pies. Procedemos a calcular el área de la campana, que serían 2.95 pies por 1.64, que nos da un valor de 4.83 pies cuadrados. Lado por lado serían 4.83 pies cuadrados.
Vamos entonces a la velocidad del diseño, donde nos dice, para este caso, que es pelusa de algodón. Entonces busquemos por acá en la tabla pelusa de algodón. Aquí tenemos polvo de algodón. Este de acá. Mira, polvo volátil muy fino, pelusa de algodón. Nos dice que son 2000. Entonces, velocidad del diseño serían 2000. Entonces, área, dijimos 4.83. Hacemos acá la tabla. Entonces, área 4.83 y velocidad del diseño 2000. Listo. Vamos ahora sí al caudal. Entonces, caudal serían igual a los 2000, a la velocidad, que son 2000, por el área, por 4.83. Nos da entonces un valor de 2000 por 4.83 de 96.9776 pies cúbicos por minuto. Ahora sí, a definir el diámetro del ducto, tomamos el lado más largo de la campana, que son 90 centímetros. Entonces, 90 centímetros dividido entre 3.5 me da un valor de 25.71 centímetros. Lo pasamos entonces a pulgadas, me da un valor de 10.12 pulgadas. Como normalmente no encontramos ductos de 11 pulgadas, lo aproximamos a 12 pulgadas. Entonces, caudal 96.166, caudal, y el diámetro entonces serían 12 pulgadas. Vamos entonces ahora a encontrar el área real. Entonces, área real, dijimos que era, ujú, área real, entonces serían 12 pulgadas, dividido entre 12, pues nos daría un pie. Entonces, para este caso sería encontrar el área del círculo con un diámetro de un pie. Entonces sería pie cuartos, pi cuartos por un metro al cuadrado, nos daría lo mismo que pi cuartos, que sería 0.78. Entonces la velocidad real va a ser igual al caudal, que nos dio un valor de 9.776 sobre el área real, sobre 0.78 pies. Y esto me da un valor de 12.405.12 pies por minuto. Listo. Ahora sí vamos a encontrar los tramos rectos, que dijimos eran la sumatoria. Entonces tenemos 8 metros más 6 metros, serían 14 más 1 metro 15, más 3 metros, 18 más 14 metros, de 7 y 7 serían entonces 32 metros de tramo recto. Entonces, tramo recto
serían 32 metros. Y recordemos que manejamos sistema en pies, entonces sería 32 por 3,28 que equivale a un pie. Serían entonces 104,96 pies. Vamos ahora sí a encontrar el valor de R. Entonces, R para 12 pulgadas. Tenemos entonces R para 12, que serían 14 pies. R entonces serían 14 pies. Vamos a encontrar la longitud equivalente. Lo mismo, tenemos 3 codos por 14 pies. Serían igual a 42 pies. Y 42 pies. Y igual tenemos un codo, sería 0,67 por la pérdida para el ángulo de 90, que sería 14. 0,67 para 14 nos da un valor de 9,38. Ahora sí, la longitud equivalente sería entonces igual a 42 más 9,38. Y me da un valor de 51,38. Listo. Pasamos al siguiente paso, que es encontrar la longitud total, que sería igual a la longitud equivalente que encontramos ahora, más los tramos rectos. Entonces, de tramos rectos teníamos 104,96 pies más la longitud total, más la longitud equivalente que fue de 51,38. Eso nos da un valor de, hagámoslo en la calculadora, de 156,34 pies. Listo. Hacemos ahora el otro paso que dijimos era la fricción del ducto, dada por la siguiente fórmula. Entonces aquí colocamos la velocidad real, que para este caso fueron 12.405,12. Entre las pulgadas, que para este caso fueron 12 pulgadas. Listo. Entonces, hacemos la operación y recordemos que esto es para 100 metros. Antes de ello, pasemos los datos que no hemos pasado. Quedamos en el área real, que sería entonces 78 pies, 0,78. La velocidad real sería entonces 12.405,12. Los tramos rectos dijimos que eran 32. Los codos son los mismos, tenemos 3 de 90 y uno de 60. El R, para este caso dijimos que era de 14. La longitud equivalente de longitud equivalente de 51,38. 38 pies. Y longitud total, entonces dijimos que era 156,34.
pies. Listo. Ahora sí podemos calcular el HDF en 100 pies. Entonces hagamos la ecuación en la calculadora y sería igual a, sería igual me da entonces 15,81. Entonces me da 15,81 pulgadas de agua, que sería entonces para 100 pies. Entonces 15,81 pulgadas de agua para 100 pies. Ahora nos piden el HDF por todo el tramo. Entonces, por todo el tramo sería igual a, todo el tramo dijimos que era 156,34 pies. 156,34 pies. Sería aplicar una regla de 3. 156,34 por 15,81 dividido 100, que nos da un valor de 24,72 pulgadas de agua, que sería entonces nuestro HDF. 24,72. ¿Dónde está la tabla? Aquí está. Listo. Ahora sí vamos con la última parte, el PV del ducto. Copiemos esta parte de aquí. Entonces, PV del ducto igual a la velocidad real sobre 4.500. Entonces, velocidad real 124.000.12 dividido entre 4.500. Esto me da un valor de elevado al cuadrado. Me da un valor de reducto de 9,59 pulgadas de agua. Listo. El factor de entrada permanece igual, 0,4. Y ahora sí vamos a la pérdida en la campana. Entonces, la pérdida en la campana es el PV del ducto, que son 9,59 por el 0,4, que esto nos da entonces 3,83 pulgadas de agua. Y ahora sí, como les decía anteriormente, para encontrar como el valor total que debemos tener en cuenta, pues contemplamos la pérdida. Entonces, como tal, el PEC del PV va a ser igual al PV del ducto, que es lo que requeríamos, más la pérdida. Decía 4,59, 4,59, ¿qué hice? 4,59 más la pérdida. 4,59 más la pérdida que fue de 3,83. Y esto me da un valor de 13,43 pulgadas de agua. Y ahora sí podemos encontrar la presión estática, que es igual al HDF más el P. Entonces, HDF dijimos que era el valor para los tramos completos, que era 24,72.
Entonces sería 24,72 más el PEC. Entonces sería 24,72 más el PEC que nos dio un valor de 13,43. Y esto nos da entonces una presión estática de son la suma 38,14. Listo. Entonces, ese sería el segundo ejercicio. Pasemos los datos. Pasemos la tablita más por acá para no retroceder mucho. Entonces, quedamos en el PV del ducto. Dijimos que era entonces 9,59. Entonces, para realizar una cabina de extracción con esas condiciones, pues con esas medidas, debemos de tener en cuenta estas condiciones. Bueno, el factor de entrada es el mismo, 0,4. La pérdida en la campana dijimos que era 3,83. El PEC entonces es 13,43. Y la presión estática sería entonces 38,14. Listo. Entonces 38,14. Ahora sí. Ese pues por parte del segundo ejercicio. Vamos ahora a realizar nuestro último ejercicio en una planta de fabricación y reciclaje de baterías que genera polvo de plomo durante la operación de trituración, fundición y manipulación de materiales, con el fin de controlar la dispersión de este contaminante en el ambiente laboral y proteger la naturaleza de los trabajadores. Se diseñará un sistema de extracción localizada. Listo. Entonces, para este último ejercicio, aquí tenemos las dimensiones que vamos a estar utilizando. Tenemos una campana de 35 por 20, un ducto de 6 metros, 4, 2, 3, 5 y 6 con los mismos codos que utilizamos en los anteriores ejercicios. Entonces, volvemos nuevamente como primer paso a calcular el área de la campana, que sería 35 centímetros por 20 centímetros. Entonces tendríamos 35 centímetros y 20 centímetros acá abajo, pasándolos a pies. Entonces, haciendo la conversión, 35 dividido entre 30,48, esto me da un valor de 1,14 pies. Y 20 dividido entre 30,48 me da 0,657. 0,50, bueno, dejémoslo en 5 pies. Entonces el área sería igual a 1,14 pies por 0,65 pies. Y esto me da un valor de 1,14 por 0,65, 0,74 pies cuadrados. Listo. Vamos ahora a la velocidad del diseño, que si volvemos a leer nuestro enunciado, al leer el enunciado dice que es batería si se genera polvo de plomo. Entonces, por acá hay un apartado que nos habla especialmente de polvos pesados, como por lo menos el torneado de metales, tambores, polvo de perforación, fundido y polvo de plomo. Entonces hablamos de 4.000 ppm. Entonces velocidad sería igual a
velocidad del diseño a 4000. Entonces tenemos área de 0.74, coloquémosla acá, y velocidad de 4000. Entonces, área 0.74 y velocidad del diseño de 4000. Listo. Entonces pasamos ahora sí a calcular el caudal. Igual que en los anteriores ejercicios, sabemos que el caudal es igual a la velocidad por área. Entonces ya tenemos la velocidad, que son 4000, por el área de 0.74. Nos va a dar entonces un caudal un poco alto de 3.330 pies cúbicos por minuto. Definiendo ahora sí el diámetro del ducto, tomamos la parte más grande de la campana, que son 35 centímetros, y lo dividimos por el factor que tenemos, que son 3.5. Entonces tenemos 35 dividido entre 3.5, nos da un valor entonces de, hacemos la operación, serían entonces 10 centímetros. Los pasamos a pulgadas para encontrar así el valor en pulgadas, que es como lo más común que encontramos. Sería 10 dividido 2.54, me da 3.93. Como no existe un ducto de 3.93, lo aproximamos a 4 pulgadas. Entonces tenemos un caudal de 3.330 y un diámetro de 4 pulgadas. Anotémoslo en nuestra tabla. Entonces caudal 3.330 y un diámetro de 4 pulgadas. 4 inches. Listo. Entonces, ya tenemos definido el diámetro del ducto. Pasamos a encontrar ahora sí el área real. Entonces, área real va a ser igual al el diámetro que tenemos de 4 dividido entre 12 sobre un pie. Bueno, lo pasamos entonces a pies, que esto nos da un valor entonces de 4 dividido entre 12 de 0.09 pies. Y como el ducto es pues un círculo, ya lo habíamos dicho, un tubo, su diámetro, o pues el área es el del círculo. Entonces tenemos pi cuartos por diámetro al cuadrado, sería igual a pi cuartos por 0.09, que sería nuestro diámetro, pies al cuadrado. Hacemos la operación y nos da entonces un valor de 0.09, 0. Bueno, sería 3.36 por 10 a la menos 3, que sería lo mismo que correr la coma 3 puestos, sería 0.00336. Ujú. Con este valor ya encontramos entonces la velocidad real, que sería el caudal, nos dio 3.330 sobre un área de 6.36 por 10 a la menos 3. Sería 0.00636. Entonces hacemos eso en nuestra calculadora y nos da un valor de 524.9. Ajá. Es un valor un poco grande, por lo que la velocidad del diseño es alta. Entonces, porque la de 4000 ya hemos venido trabajando con velocidades un poco más pequeñas. Entonces, la velocidad real es de 523.584.9. Listo. Entonces serían pies por minuto. Encontrando los tramos rectos, tenemos que son 6 metros más 4 metros, serían 12 metros, más 2 metros,
6 más 4 serían 10 metros, más 2 serían 12 metros, más 5 serían 15, más 5 serían 20, más 6 serían 26 metros. Entonces, 26 metros los pasamos a nuestro sistema en pies, que un metro tiene 3,28. Esto nos da entonces 26 por 3,28, un valor de 26 por 3,28, 85,28 pies. Listo. Vamos a encontrar entonces ahora el valor de R, que es en nuestra tabla. Entonces, 2,5 para un ducto dijimos de 4. Entonces, R equivale a 4. 4. Vamos pasando entonces los datos que encontramos. Entonces, área real 0,0063,6. Aquí no nos va a alcanzar. Sería 6,36 por 10 a la menos 3, para no colocar todo en uno. Velocidad real, tampoco creo que nos alcance a ver. Eran 523.584,9. Y tramo recto dijimos que era 26. Codos tenemos los mismos, 3 de 90 y 1 de 60. Y R de 4. Vamos ahora a encontrar entonces la longitud equivalente con la ayuda de R y los codos que tenemos. Entonces, me mantienen 3 codos por la pérdida para 1, que son 4, o R. 3 por 4, entonces nos darían 12 pies, más 0,67 por la pérdida para un codo de 90 por el número de codos de 60, que en este caso es como es 1, queda igual. Entonces sería por 4 pies, 0,67 por 4 nos da entonces un valor de 2,68 pies. Entonces, ahora sí, longitud equivalente sería entonces a 2,68 pies por más, perdón, los 12 pies. Esto nos da entonces un valor de 14,68 pies, si no estoy mal. Sí, porque serían 2 y 2, 4 y 68. Ajá. Ahora sí, la longitud total, que es igual al tramo recto más la longitud equivalente. Entonces, en tramos rectos dijimos que teníamos 26, ¿verdad? Perdón, 26 metros serían 85,28 pies, más la longitud equivalente de 14,68. Sería igual entonces a 8, 9 y 9, 99,8 y 16, 16, 6, 7, 8, 99,96, si no estoy mal. Listo. Vamos ahora sí por la fricción del ducto. Entonces, fricción del ducto es igual a 2,74 por la velocidad real sobre 1000 so- elevado a la 1,9 por el diámetro elevado a la 1,22. Entonces, velocidad real dijimos que era 523.584,9 sobre 4 pulgadas elevado a la 1,22. Entonces, este era el valor que nos daba para 100 pies. Hagamos la operación. Era 523.584,9 dividido 1000
elevado a la 1,9 dividido entre 4 elevado a la 1,22 por 2,74. Me da un valor de 74.083. 74.080. Entonces, aquí entonces serían 74.083 pulgadas de agua para 100 metros, 100 pies. Entonces, vamos ahora a colocar acá en el 14,68 el veto equivalente. Entonces dijimos que era 14,68 longitud total, la equivalente más el tramo recto, que sería 99,96 pies HDF. Entonces, para 100 pies dijimos que era 74.013,8. Y para el tramo, entonces lo encontramos haciendo la regla de 3. Entonces, para la regla de 3 sería entonces a 99,96 pies, que son los que tenemos en realidad. Entonces sería 99,96 por 74.083 por 74.013,8 por 99,96 dividido entre 100 nos da 73.984. 73.984. Punto 1. Punto 19. Entonces punto 2. Listo. Entonces copiamos el valor antes que me siga trazando. Listo. Ahora sí, vamos con factor de entrada igual a 0,4. Y entonces la pérdida en campana sería estos 73.984 por el 0,4. Factor de entrada. Pérdida del ducto. ¿Qué fue que coloqué? Ya me di cuenta. Este va acá, este va acá. Este va aquí. Y vamos, aquí nos falta es el PV del ducto. Entonces vamos a PV del ducto. PV del ducto igual a velocidad real sobre 4.500 elevado a la 2. Entonces, velocidad real dijimos que era 523.884, creo. 884. 584,9. Y esto nos da un valor de sobre 4.523.584,9 dividido entre 4.500 al cuadrado, 17.091,6. Salto, 17.091,06. Este es el PV del ducto. Este es el valor que me está haciendo confundir. Listo. Ahora sí, este valor multiplicado por el factor de entrada, 0,4, nos da entonces la pérdida en la campana. Este de acá. Que me da entonces 6.836,42.
Entonces la pérdida en la campana me da 6.836.42. Anotémoslo en la parte de acá. Entonces sería el PEC. Dijimos que me daba 17.091.06 por 0.4. Me da entonces 6.836.42. Listo. Ahora sí vamos con el PEC. Entonces sería el PB del producto, que eran 17.091.06 más la pérdida, que son 6.836.42. Esto me da un valor de 17.000 más 6.836. Me da un valor de 23.927.4 pulgadas de agua. Entonces, copiémoslo en nuestra tabla y nos quedaría por último encontrar la presión estática del tramo. Entonces dijimos presión estática es igual al HDF para el tramo total más el PEC. Entonces, HDF es 73.984.2 más, entonces, el PEC que nos dio 23.927.4 pulgadas de agua. Y esto nos da entonces un total de, haciendo la suma, 97.911.68 pulgadas de agua, el cual pues es un valor muy amplio. Por lo cual, pues deberíamos tal vez, para disminuirlo, aumentar este diseño de la campana para disminuir esta presión estática, porque pues sí está muy alta. Listo. Eso pues fue el último ejercicio de estos ejercicios de ventilación en donde se diseñaron diferentes campanas de extracción para en los diferentes espacios que se mencionaron, ya sean con pelusas de algodón, con partículas de plomo y con el acerrín de madera de una carpintería. Entonces, eso fue por parte de esta tarea 6 y nos vemos en la próxima tarea 7, que va a ser la última de este modo de seguridad e higiene industrial. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima, pues en el próximo video. Gracias.